Hola amigos de Hablando con Datos, continuación del video de Ishikawa. Hoy te vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se utiliza este diagrama de Ishikawa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. Bien, ya tenemos listo el esquema básico del diagrama de Ishikawa. Acuérdense que está compuesto por las 5 M's más la M de medición y que tenemos que poner en la cabeza del pescado lo que es el problema que queremos trabajar, el problema que queremos resolver. Para en este ejemplo en particular, lo que voy a colocar es lo siguiente, un problema bien sencillo que nos sucedió hace poco, en donde la lavadora no funciona. Idealmente yo tengo que describir de mejor manera mi problema. Incluso posteriormente haremos un video relativo a eso para hacer de una manera adecuada descripciones de problema, porque si está bien descrito tu problema, tienes ya la mitad de la solución lista. Entonces ahorita vamos a trabajar de esta manera para que podamos escarbar sobre todo las posibilidades y ampliar dentro de todas las M's lo que pudo haber sucedido para que la lavadora no funcione. ¿De acuerdo? Pues ahorita yo sé que de alguna manera el problema está descrito de manera muy amplia. Si describo de manera más específica el problema, las causas van a ser mucho menores y va a ser más directo. Es un tip muy importante que quiero que se lleven. Pero ahorita lo vamos a dejar así para trabajar sobre el diagrama de Ishikawa. ¿Por qué podría ser que la lavadora no funcione? Hay infinidad de cosas. Vamos a trabajar primero sobre la materia prima. ¿Qué podría hacer que la lavadora no funcione? Bien fácil. Puede ser que no funciona porque no hay agua. ¿Sí? El agua podríamos considerarlo como parte de la materia prima. Y si no hay agua, la lavadora no se va a activar. Otra posibilidad es que también no hay energía eléctrica, ¿verdad? Si no hay energía eléctrica, pues obviamente no se va a activar. Me voy a mover a otra de las M's, ¿no? A otra de las categorías de las espinas grandes del pescado. Me voy a mover a la máquina, que es una de las más comunes en donde buscamos las posibles fallas que hay en un problema. Una posibilidad es que la lavadora está averiada. Pero esta descripción por sí misma es insuficiente. Yo tengo que decir de dónde está averiada, porque si no, esto y esto pues, prácticamente es lo mismo dicho con otras palabras. Entonces, está averiada de la pastilla de los fusibles. E incluso otra posibilidad es que el fusible esté fundido. Otro es que el motor no funciona o está quemado, ¿no? Puedo poner incluso entre paréntesis, está quemado. Entonces, dentro de las cuestiones de las máquinas, pues puede haber un sinfín de posibilidades que hacen que mi lavadora no funcione. En lo que es la mano de obra, ¿no? Respecto a las personas, ¿qué podría hacer que la lavadora no funcione? Bueno, puede ser que quien está trabajando con la lavadora no sabe accionarla. Nunca ha estado trabajando con ella y a la hora que mete la ropa no sabe qué hacer. Entonces es una posibilidad. En cuestión del método, puede ser que hay una sobrecarga de ropa. Y entonces la misma lavadora me lanza una alarma en la cual pues tengo que hacer estas correcciones. ¿Qué hay sobre el medio ambiente o sobre la medición? ¿Sí? En la medición podría ser que el medidor de carga está descalibrado y entonces me está mandando una alerta de sobrecarga cuando no la hay. También podría suceder. Y en el medio ambiente puede ser que hay demasiada humedad. Cuando hay demasiada humedad,
se protegen los equipos y no operan. Es casi cuando está mojado completamente el equipo. Entonces, el tener las categorías me va a ayudar a buscar dentro de esas categorías cuál podría ser esa causa potencial que yo estoy buscando. Esta herramienta simplemente me va a servir para sacar todas esas causas potenciales. Yo no sé todavía cuál de estas fue. Necesito probarlas y eso se hace en otros pasos, en otras herramientas que nos pueden servir para saber finalmente cuál es la causa raíz real. Aclaro, y es bien importante repetir, que si el problema está pobremente descrito como acá, esto se vuelve enorme. Demasiadas causas. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero algo más concreto. Y para que yo pueda lograr eso, el problema debe estar descrito lo más concreto posible. ¿Ok? Muy bien, pues con eso terminamos nuestro video de hoy. Espero que les sea útil y que ocupen sus Ishikawas de una manera correcta. Si quieres saber cómo puedes evitar problemas en los Ishikawas, checa nuestro otro video, en donde tenemos ahí las fallas más comunes a la hora de hacer un diagrama de Ishikawa. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en Corto. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.